Un cordial saludo para todos aquellos que siguen Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Son siempre bienvenidos. Jorge Mario Bergoglio, alias el Papa Francisco, y el Cardenal Fernández, el prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe católica, alias el Tucho, Bésame Mucho, llamaron a imputación de cargos al arzobispo italiano Carlo Maria Vigano, y parece un chiste, pero es cierto. Estos dos abiertos herejes, como lo es Bergoglio y Tucho, Bésame Mucho, llaman a un defensor de la sana doctrina, como lo es el arzobispo Carlo Maria Vigano, a que le rinda cuentas. Pero ¿por qué estos dos herejes de Bergoglio y Tucho, Bésame Mucho, llaman a imputación de cargos al arzobispo Carlo Maria Vigano? ¿Qué fue lo que pasó? No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios. El arzobispo italiano y exnuncio en Estados Unidos, Carlo Maria Vigano, muy crítico con Jorge Mario Bergoglio, alias el Papa Francisco, ha sido imputado por el delito de cisma por el dicasterio de doctrina de la fe, en cabeza del hereje de Tucho, Bésame Mucho, según reveló este jueves el mismo Carlo Maria Vigano. Vigano explicó que la apertura de este juicio canónico en su contra le ha sido notificada con un simple correo electrónico y que se le acusa del delito de cisma, de negar la legitimidad de Jorge Mario Bergoglio, alias el Papa Francisco, y de rechazar el Concilio Vaticano II. Supongo que la sentencia ya está preparada, dado que se trata de un proceso extrajudicial. Considero las acusaciones en mi contra un honor. Creo que el propio tenor de las acusaciones confirman las tesis que vengo defendiendo, sostuvo el arzobispo Carlo Maria Vigano. Carlo Maria Vigano calificó el Concilio Vaticano II como un cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico, y tildó la iglesia bergogliana en alusión al apellido del Papa Bergoglio de metástasis. El arzobispo Carlo Maria Vigano ha decidido hacer público este proceso en su contra el mismo día en que había sido convocado por el dicasterio, Ministerio Vaticano de la Doctrina de la Fe, para notificarle en el Vaticano las acusaciones, tal y como consta en el documento de citación, fechado el pasado 11 de junio. Carlo Maria Vigano, de 83 años, es un representante del sector más conservador de la Iglesia Católica. Defiende la sana doctrina, es un fiel seguidor de Cristo, defiende su evangelio, defiende la ley de nuestro Padre Creador. Carlo Maria Vigano fue nombrado arzobispo en 1992 por el Papa Juan Pablo II y luego, entre otros cargos, fue nuncio apostólico o embajador en Nigeria hasta 1998 y en Estados Unidos entre el 2011 y el 2016. A Carlo Maria Vigano se le está acusando de cisma, es decir, de dividir la iglesia, pero los que están dividiendo la iglesia son los herejes de Bergoglio y Tucho, Bésame Mucho, porque Bergoglio y Tucho, Bésame Mucho, están introduciendo la apostasía dentro de la Santa Iglesia Católica, están introduciendo la herejía, la blasfemia, el sacrilegio. Bergoglio y Tucho, Bésame Mucho, están reformando la doctrina de la Santa Iglesia Católica y reformando la doctrina de la Santa Iglesia Católica, están queriendo destruir el Evangelio de Cristo, la doctrina de los apóstoles y la ley de nuestro Padre Creador.
Bergoglio y Tucho, Bésame Mucho, están consolidando la falsa iglesia del anticristo y están llevando a millones de católicos al error, al engaño. De esta manera, los que están causando la división son los mismos Bergoglio y Tucho. Y estos dos herejes llaman a imputación de cargos al arzobispo Carlo María Viganò por el delito de cisma, una total traición a nuestro Señor Jesucristo. Al arzobispo Carlo María Viganò también se le está acusando de negar la legitimidad de Jorge Mario Bergoglio como papa de la Iglesia Católica. Y acá debemos tener en cuenta algo muy importante. Y es que el arzobispo Carlo María Viganò es un excelente teólogo y conoce a la perfección las leyes canónicas. Así que si el arzobispo Carlo María Viganò está negando la legitimidad de Jorge Mario Bergoglio como papa de la Iglesia Católica, es porque tiene razones de peso para afirmarlo. Vamos a empezar diciendo que Jorge Mario Bergoglio no pasó por el diaconado. De esta manera, si Jorge Mario Bergoglio no pasó por ese diaconado, su sacerdocio está en duda, está seriamente cuestionado. Y si el sacerdocio de Jorge Mario Bergoglio está en duda, está seriamente cuestionado, también su pontificado está en duda, está seriamente cuestionado. No sería un papa legítimo. En el cónclave de 2013, donde fue electo Jorge Mario Bergoglio como papa de la Iglesia Católica, se llevaron a cabo una serie de irregularidades. De esta manera, Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa de la Iglesia Católica en un cónclave inválido. Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa de la Iglesia Católica no canónicamente. Sabemos, porque esto ha sido probado, de que existió una mafia de cardenales llamada la mafia de San Gallo, que presionó ese cónclave y lo manipuló para que saliera electo Jorge Mario Bergoglio, porque la masonería y las élites económicas, políticas y religiosas globalistas necesitaban poner al frente de la Santa Iglesia Católica a un masón. Y qué mejor que el masón de Jorge Mario Bergoglio, un caballero Rosacruz. De igual forma, esa mafia de cardenales llamada la mafia de San Gallo presionó al Papa Benedicto XVI para que éste renunciara a su cargo. De esta manera, el Papa Benedicto XVI terminó renunciando a todas sus funciones como Papa de la Iglesia Católica. Pero Benedicto XVI no renunció a seguir siendo el vicario de Cristo. De esta manera, Benedicto XVI continuó siendo el Papa de la Santa Iglesia Católica. A las manos del cardenal Darío Castrillón, un cardenal colombiano que ya está retirado, pero en ese entonces estaba cumpliendo sus funciones como cardenal, llegó una carta escrita en chino, con carácter reservado, en donde le decían al cardenal Darío Castrillón que le debía entregar directamente en sus manos esa carta al Papa Benedicto XVI. Pero luego se filtró la información y se pudo comprobar que en esa carta había una amenaza directa de muerte para el Papa Benedicto XVI si no renunciaba a su cargo. Tiempo después, el Papa Benedicto XVI presentó su renuncia. Igualmente, se pudo comprobar que existió un plan llamado la Primavera Católica, en cabeza de esa izquierda marxista norteamericana, con líderes de esa izquierda decadente y comunista como Hillary Clinton y esa izquierda marxista y progresista europea, en donde tenían la intención de derrocar y sacar del medio al Papa Benedicto XVI y en su lugar poner a un masón al frente de la Santa Iglesia Católica. Y ese masón no es nada más y menos que el mismo Jorge Mario Bergoglio, porque Jorge Mario Bergoglio es un masón, un caballero Rosacruz, y es pieza clave para la masonería, para esas élites económicas, políticas y religiosas globalistas, llevar a cabo ese plan de establecer el nuevo orden mundial. Y eso es lo que está haciendo el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, trabajando para la masonería
estableciendo ese nuevo orden mundial con un único gobierno, una sola moneda y una única y falsa religión. Así que Jorge Mario Bergoglio, alias Francisco, es un papa ilegítimo, es un papa inválido. Puede que Jorge Mario Bergoglio, desde el punto de vista terrenal, sea un papa legítimo y sea un papa válido, porque lastimosamente hay unos documentos terrenales que así lo acreditan. Y lastimosamente Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa de la Iglesia Católica por unos cardenales que verdaderamente pertenecían a la Iglesia Católica. Así que esos cardenales le dieron la validez a Jorge Mario Bergoglio desde el punto de vista terrenal para ser el papa de la Iglesia Católica. Jorge Mario Bergoglio es el dueño de los templos, de las parroquias, de las catedrales, del Vaticano. Y puede que a nosotros no nos guste, pero esos cardenales pertenecían a la Iglesia Católica. Así esos cardenales hayan sido traicioneros, así esos cardenales hayan trabajado para la masonería, así esos cardenales hayan trabajado para las élites económicas, políticas y religiosas globalistas, así esos cardenales hayan tenido el conocimiento de que la masonería y las élites manipularon el cónclave de 2013 para que saliera electo Jorge Mario Bergoglio como papa de la Iglesia Católica. Aún así, lastimosamente, esos cardenales le otorgaron la facultad a Jorge Mario Bergoglio para ser papa de la Iglesia Católica desde el punto de vista terrenal. Se tendría que hacer un juicio en contra de Jorge Mario Bergoglio para determinar la invalidez y la ilegitimidad desde el punto de vista terrenal del pontificado de Jorge Mario Bergoglio. Pero eso nunca va a suceder, porque Jorge Mario Bergoglio, como masón que es de la Orden de los Caballeros Rosacruz y que trabaja para la masonería, para las élites, pues también tiene un gran poder. Así que Jorge Mario Bergoglio continuará siendo el papa de la Iglesia Católica desde el punto de vista terrenal y podrá disponer del Vaticano, de los templos, de las catedrales, de las parroquias a su antojo. Pero desde el punto de vista celestial, desde el punto de vista sagrado, Jorge Mario Bergoglio es un papa ilegítimo, es un papa inválido. Nuestro Padre Creador y nuestro Señor Jesucristo no reconocen a Jorge Mario Bergoglio como el papa de la Iglesia Católica. No reconocen a Jorge Mario Bergoglio como el líder de esa iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo sobre el apóstol Pedro. Y lo que afirma el arzobispo Carlo María Viganò de que el Concilio Vaticano II es un cáncer, tiene pero toda la razón, porque a partir del Concilio Vaticano II, un concilio anticristiano, se empezó a introducir dentro de la Santa Iglesia Católica la apostasía, la herejía, la blasfemia, el sacrilegio. En ese Concilio Vaticano II prácticamente se sepultó la misa tridentina y el culpable de sepultar la misa tridentina fue el masón de Aníbal Bugnini, dando paso a la misa del Novus Ordo, que aunque era una misa válida, promovía la herejía, y eso fue lo que vimos a lo largo de todos estos años. Una misa en donde se empezó a introducir la herejía. Incluso durante el pontificado de Jorge Mario Bergoglio hemos visto que en la misa también se ha introducido la herejía, la blasfemia, el sacrilegio. Jorge Mario Bergoglio prácticamente acaba de sepultar la misa tridentina. Jorge Mario Bergoglio la va a prohibir totalmente. Pero también Jorge Mario Bergoglio tiene serias intenciones de sepultar la misa del Novus Ordo, y de esta manera Jorge Mario Bergoglio dejará sin misa a la Santa Iglesia Católica, al menos con una misa válida y legítima. Jorge Mario Bergoglio permitirá que se sigan llevando a cabo reuniones, celebraciones, pero no será una misa, y menos una misa válida y legítima. Será una celebración, una reunión incluso sin sacerdotes, sin rúbricas, sin Eucaristía, porque ya Jesús no estará presente en esas falsas misas, por así decirlo, bergoglianas.
De esta manera, el Concilio Vaticano II definitivamente fue un cáncer que empezó a destruir la Santa Iglesia Católica. Y ahora Jorge Mario Bergoglio, el usurpador de la silla de Pedro, el impostor, va a terminar ese plan que comenzó Martín Lutero por allá en 1517, dividiendo la iglesia. Luego, en el Concilio Vaticano II, con el masón de Aníbal Bugnini, los masones de Juan XXIII y Pablo VI, que destruyeron la misa tridentina, introdujeron la apostasía, la blasfemia, el sacrilegio, la herejía. Y ahora, el falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Finalmente, estamos ante la presencia de una verdadera iglesia y una contraiglesia, una falsa iglesia. Una verdadera iglesia compuesta por ese pequeño remanente fiel que defiende la sana doctrina, que defiende el evangelio de Cristo, que defiende la doctrina de los apóstoles y que defiende la ley de nuestro Padre Creador. Y por el otro lado, una antiiglesia, una contraiglesia, una falsa iglesia, la iglesia del anticristo, que está consolidando el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, ayudado por el masón y hereje de Tucho Bésame Mucho. Por el otro lado, también estamos viendo la persecución de los verdaderos cristianos, de ese remanente fiel, como es el caso de la persecución que en este momento están haciendo el falso profeta Jorge Mario Bergoglio y el masón y hereje de Tucho Fernández contra un defensor de la sana doctrina, como lo es el arzobispo Carlo María Viganò. Y por último, qué lástima que estamos viendo dentro de la Iglesia Católica lo que se llama los blanqueadores de la Iglesia Católica y del Evangelio de Cristo. ¿Y quiénes son esos blanqueadores de la Iglesia Católica y del Evangelio de Cristo? Son todos esos apologistas, teólogos, youtubers católicos, incluso sacerdotes, obispos y cardenales que saben perfectamente quién es Jorge Mario Bergoglio, que saben perfectamente que Jorge Mario Bergoglio está introduciendo la apostasía dentro de la Santa Iglesia Católica, que está introduciendo la herejía, la blasfemia y el sacrilegio, y son conscientes de eso, pero aún así lo reconocen como el Papa de la Iglesia Católica e incluso lo defienden, sacando tontos argumentos como lo es el que Jorge Mario Bergoglio está siendo presionado por la masonería, por las élites, que Jorge Mario Bergoglio se ha visto obligado a hacer cambios, a hacer reformas, pero que Jorge Mario Bergoglio de ninguna manera quiere esas reformas, quiere esos cambios, como por ejemplo, que Jorge Mario Bergoglio no quiere el diaconado femenino. No se engañen, salgan de esa disonancia cognitiva, de esa falsa percepción de la realidad, porque Jorge Mario Bergoglio es el falso profeta y utiliza estrategias de manipulación mediática de masas, porque mientras, por un lado, el falso profeta Jorge Mario Bergoglio dice no al diaconado femenino, por el otro lado, encarga a un grupo de teólogos, dentro de los cuales hay una obispa anglicana, para que estudien el papel de la mujer dentro de la iglesia y principalmente el diaconado femenino. Un falso profeta que dice mentira tras mentira. Y estos blanqueadores que defienden a Jorge Mario Bergoglio, aun cuando son conscientes y saben que Jorge Mario Bergoglio le está causando un grave daño a la Santa Iglesia Católica, aun cuando saben que Jorge Mario Bergoglio es el responsable, lo defienden, siguen sosteniendo la mentira de que Jorge Mario Bergoglio es un papa legítimo, es un papa válido, que hay que reconocerlo, y están de esta manera confundiendo a millones de católicos en el mundo, llevándolos al error, llevándolos al engaño, llevándolos a la condenación eterna. Son estos blanqueadores los que están siendo responsables de que millones de almas se pierdan en el infierno. Así que, por favor, despierten. El conocimiento es Jesús, un conocimiento que es sabiduría,
una sabiduría que nos lleva a la verdad, a una verdad que nos hace libres. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios.